Saludos cordiales. Me presento. Mi nombre es Zulín Silva Espinosa. Soy alumna de la Maestría en Tecnología Digital para la Educación de la Universidad Digital del Estado de México y este es un trabajo correspondiente a la asignatura Expresión Oral y Escrita. El tema elegido es lenguaje incluyente y no sexista. Mi nombre es Zulín Silva Espinosa. Partir de reconocer la necesidad del uso del lenguaje incluyente y no sexista es en principio algo complicado de entender para algunas generaciones como la mía. Yo tengo 49 años y por lo menos en mi experiencia y lo que he tenido oportunidad de compartir con algunas otras personas de mi edad, reconozco que nacimos y crecimos en México normalizando la costumbre del discurso oral y escrito, porque pensábamos que hablar así y escribir así era adecuado según la lengua española. En realidad es hasta los últimos 2 o 3 años que en lo personal he podido visualizar que a esta normalización se le conoce como masculino genérico y algunas de sus implicaciones. Es por ello que el presente guión pretende apuntalar un cambio racional, estableciendo el tema con el apoyo de preguntas detonadoras que nos ayuden a reflexionar respecto al lenguaje incluyente y no sexista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que cuando el lenguaje elimina el sexismo, se está contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo visible la condición femenina y masculina, condición que, si bien es cierto, no elimina de forma directa la desigualdad, sí ayuda a la construcción de relaciones de respeto y sin discriminación. ¿Por qué hemos usado el lenguaje masculino o el masculino genérico? Esta es la pregunta que nos hacemos las personas de mi edad, ya que a decir de la Real Academia Española, para hacer referencia a individuos de uno u otro sexo, se puede hacer uso del género masculino en nombres animados. Por ello se consideró un hábito el empleo de este desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es necesario cambiar al uso del lenguaje incluyente? La respuesta es tan sencilla o complicada como reconocer que la sociedad es cambiante y por lo tanto las formas de relacionarnos, también lo son. Además, Nerio indica que cuando usamos solo el genérico masculino, se está dejando de ver a las mujeres, y es como si solo existieran los hombres, por lo que a la misma vez se lastiman los derechos de ellas a ser nombradas, reconociendo su dignidad y su igualdad. Entonces, ¿basta usar la O para el género gramatical masculino y la A para el femenino? Si bien es cierto que es recomendable practicar la incorporación de la letra A cuando se refiere a una mujer que ocupa cargos, profesiones u oficios, también debe de haber otras consideraciones para la incorporación del lenguaje no sexista, como sugiere también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dentro de las cosas que nos recomienda es visibilizar a las mujeres para revertir la jerarquía de poder, como por ejemplo, evitar referirse a ella como la esposa de, la mamá de o la novia de. Tomar en cuenta los duales aparentes, que son las palabras que cambian de significado cuando son referidas a hombres y mujeres, como por ejemplo la definición que hay en cualquier diccionario de un brujo y la definición que hay hacia una bruja, con implicaciones completamente distintas. Evitar saltos semánticos que se utilizan en el lenguaje oral o textual usando el masculino genérico, como por ejemplo los mexicanos que viven en la costa y sus mujeres. Evitar el masculino genérico, como por ejemplo, los trabajadores deben llegar puntuales. En cambio, se puede usar, se debe de respetar la puntualidad. Usar el desdoblamiento como la estrategia del empleo de dos palabras referenciando a hombres como a mujeres, como por ejemplo, las maestras y los maestros, los niños y las niñas. Cuidar el orden al nombrar respecto a la posición preferente, alternando el orden de artículos y de sustantivos.
Utilizar concordancia gramatical de género, buscando que sea con el último elemento citado, como cuando se enlista o se refiere, los enfermeros y las enfermeras están fatigadas. El uso de sustantivos colectivos y el empleo de abstractos, como en el ejemplo, cambiar los profesores por el profesorado y cuando se utilice los niños, cambiarlo por la infancia. El uso de adjetivos, adverbios y pronombres que no excluyan a las mujeres, como por ejemplo usar minoría en lugar de la palabra pocos y mayoría en lugar de la palabra muchos. Emplear sujetos e infinitivos para reestructurar oraciones, eliminando el sujeto para no usar el masculino genérico. Atender a las referencias de cargos, profesiones y oficios, evitando agregar la palabra mujer. Evitar el uso de grafías como arroba, barras y paréntesis, así como el uso de la X y de la letra E para sustituir letras O para masculino y A para femenino, así como nombrar la diversidad sexual, considerarla como una forma de decir aquí estoy. Como conclusión les puedo decir que salir del espacio confortable lingüístico no parece un proceso fácil, pero sí es un proceso necesario. A mí me gusta pensar que el uso efectivo del lenguaje inclusivo y no sexista nos permite relacionarnos y comunicarnos reconociendo la totalidad social, cultural e incluso la artística. Nos ayuda a reconocernos parte de esta diversidad y reconocer el valor y la presencia de todos y todas ayudará a alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Aunque emplear el lenguaje es en realidad lo más sencillo de la tarea para eliminar la violencia simbólica que normaliza estereotipos, es que debemos desde nuestra trinchera tomar el estandarte del lenguaje inclusivo y no sexista para apropiárnoslo, emplearlo, promoverlo y educar a los que estén a nuestro alrededor con claridad y genuina convicción. Pienso en mí y en mis mayores, en la necesidad de transmitir con contundencia los argumentos con la suficiente validez para dejarlos reflexionando al respecto e incidir en su actuar comunicativo. Por último, solo me queda decir gracias.